micrófono? Ay, sí, por favor. Si ya tenemos el sí, porque si no, no queda en video. Sí, bueno. Sí, sí. Bueno. A ver. Sí, estaba prendido. Sí, bueno. Ahora sí. ¿Me escucha bien, verdad? Bueno, sí. Escuchamos. Sí. Hasta atrás se oye también, sí. ¿Óyenos Bueno, atrás? sí. Sí se oye. Perfecto. Bueno, pues ya que hemos hecho las pruebas de sonido necesarias, daremos inicio a la presentación del libro del poeta colombiano Alejandro Cortés González, que tiene por título Show de Doloroso Entretenimiento. Libro al cual tuve un acercamiento aproximadamente hace unos 2 meses, que leí una selección de poemas, y el cual me ha causado una gran impresión. Pero ¿por qué me ha causado una gran impresión? Primero porque creo que es una poesía, una poética que, si bien encuentro ciertos elementos de la poesía que se nos narran en este lenguaje cotidiano, con este carácter lúdico, crítico y actual, porque es una crítica muy actualizada, porque lo que es la sociedad de consumo, las redes sociales, los cibernéticos, los robots, los spots publicitarios, casi todo el libro es una sátira, una ironía de todo esto que nos empiezan de alguna manera a vender y a provocar una dependencia, extrayéndonos o limitándonos a nuestras facultades humanas, sensoriales, de pensamiento, de emociones, porque todo lo podemos o nos inducen a que lo podemos instituir por medio de este tipo de dispositivos o de aplicaciones. En ese sentido, el show del nuevo entretenimiento es un show, una especie como la sociedad del espectáculo, es una analogía de lo que es este libro maravilloso de Mario Vargas Llosa, donde todo es un show, un espectáculo, pero que a su vez lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo, porque cada vez estamos dejando de ser seres humanos, seres sensoriales, para ser cada vez seres más esquematizados, más dependientes de las nuevas formas de esta tecnología. Me vinieron a la mente libros como La Modernidad Líquida de Zygmunt Bauman, de Ligereza de Gilles Lipovetsky, Televidente de Giovanni Sartori, y de estos sociólogos, quizás el más actualizado es el que ya toca el fenómeno de las redes sociales, de todas las aplicaciones, de todos los dispositivos electrónicos y de la nueva psicología a la cual ya nos están induciendo, Byung-Chul Han, este poeta, este filósofo coreano que da clases en Múnich, en el cual él hace planteamientos sobre cómo nos están afectando las redes sociales, ¿no? Cómo, si bien el psicoanálisis freudiano se reforzaba mucho en lo que es la represión, en lo que no podemos sostener, en lo que nos reprime tanto la moral, la religión, la política, los cánones sociales, en esta nueva época todo es permitido, todo está al alcance de nosotros. Entonces ya no hay represión tal, sino ya hay una frustración, la cual esta frustración ha causado muchos suicidios por no tener a lo que tenemos derecho, a lo que está al alcance. Entonces, en ese sentido, la psicología ya se tiene que ver, ya no desde la represión, sino de por qué no podemos obtener lo que por derecho tenemos y debemos obtener. Es una de las premisas de la sociedad del cansancio, de este maravilloso ensayo, y creo que desde la poesía Alejandro Cortés toca esos temas, ¿no? Ya no desde un punto, digamos, sociológico o filosófico, sino desde la experiencia, desde lo poético, como mencioné en un principio, con esos elementos de la antipoesía, con un carácter lúdico, crítico, por momentos crudo y también por momentos desesperanzador. Esto que para muchos puede causar placer, el tener un iPhone,
que por cierto hay una especie como de comercial de cómo uno se debe ir actualizando con el iPhone y qué te va ofreciendo cada modelo, pues cada vez nos vamos dando cuenta que necesitamos consumir el nuevo aparato. ¿Por qué? Porque nos proporciona una nueva función. Y esta función nos pone en el pensamiento sin verdad la necesitamos. En ese sentido, porque muchos de los poemas están concentrados en una crítica a la dependencia que los seres humanos estamos teniendo en todos los aparatos tecnológicos y en las aplicaciones. Me parece realmente actualizado, me parece una crítica muy mordaz y sobre todo muy actual. Es una forma de atacar la crítica ya no desde la denuncia, sino desde la experiencia. Cómo lo está padeciendo. Entonces esto hace que la crítica sea, creo que, más honesta, más verdadera, más real a cuando señalamos los derechos. Porque al final de cuentas esto que estamos estableciendo todos y todos estamos siendo, digámoslo, beneficiariamente víctimas de este tipo de, pues, digamos, de ofertas. El primer poema, que es el que da título al libro, que es tiene por título Show de Doloroso Entretenimiento, tiene, bueno, me gustaría leerlo todo y después hacerlo así una especie de análisis, de diálogo, de conversación con el poeta, para que desentrañemos un poquito, ¿no? Y empecemos a reflexionar sobre qué estamos viviendo con este show doloroso, ¿no? Dice: te doy gracias porque la vida es injusta, porque nos entendemos en por darnos la justicia y la equidad con dos pistas falsas para hacer más enigmático el juego y desconcertarnos ante el amor, ante la forma inmeritoria en que ascienden los aduladores, ante la absurda dignidad del tirano cuando por fin cae, porque estamos en las calles, porque no lo entendemos, y cada día se nos vuelve diferentemente injusto ante la salida del mismo sol. Estamos en el imperio de la dopamina, el almíbar de la felicidad. Esto me parece verdaderamente poético, totalmente real. Estamos en el imperio de la dopamina, el almíbar de la felicidad. Y estos dos versos me hacen sentir un poco como el mundo feliz de Aldous Huxley, donde este mundo está totalmente perfecto, no hay sufrimiento, no hay dolor, todo es placer, y si de repente sufrimos una angustia, un malestar, pues nos dan una píldora de Soma. En ese sentido creo que el Soma se ha sustituido por todo, por todas las aplicaciones y la tecnología que nos ofrece este placer. Estamos en el imperio de la dopamina, el almíbar, la felicidad, la objetividad del alma, la producción industrial del entretenimiento anula pensamiento y espíritu. Esto me parece un verso verdaderamente fuerte, contundente y con una crítica muy poderosa. La producción industrial del entretenimiento anula pensamiento y espíritu. Claro, con estas aplicaciones, por ejemplo, las de inteligencia artificial, que podemos crear un poema, lo podemos crear con una palabra, e incluso con la estética de determinado poeta que uno considere, pues efectivamente, eso es un entretenimiento. Claro, sí, mira qué padre sale, si quedó bien o no quedó bien, pero nos están dando la capacidad de pensar, la capacidad de crear, la capacidad de reflexionar. Y esto, sin duda, también la capacidad espiritual. Este imperio nos están dando todas las facultades humanas que son algo que debemos defender siempre. A pesar de eso, gracias por hacer la vida irrazonable y forzarnos a compensarla con poemas y canciones. El arte está para compensar lo injusto y equilibrar lo perdido. La injusticia es lógica en el mundo donde el hombre es Dios. Quizás esta parte, ¿no?, de que hablaba Nietzsche en el Zaratustra, Dios ha muerto, y no se refiere a que Dios haya muerto, ¿no?, sino que a toda la doctrina cristiana, toda esta doctrina que nos lleva a través de una moral
un respeto, del amor, el hombre al no tenerle, pues significa que no existe Dios. Entonces, al no llevar en práctica esta doctrina filosófica religiosa, pues Dios ha muerto. Creo que ese es uno de los planteamientos que Nietzsche hace sobre ese Dios ha muerto, no que Dios haya muerto, ¿verdad? Y aquí creo que hay una especie como de alusión, o por lo menos así yo lo interpreté, querido Alejandro. La injusticia es lógica en un mundo donde el hombre es Dios. Claro, nosotros somos los que creamos toda esta serie de tecnologías, de imperios, de mercadotecnia, de imperios políticos y de imperios de nuevas modalidades de reglas sociales que nos han cambiado un poco lo que veníamos de alguna manera nosotros llevando como tradición. Continúo con el poema. Si la injusticia revela misterios, esta vida sí que es injusta y entretenida, pero no vine a aclarar ni a denunciar. Esos 3 versos también me parecen verdaderamente contundentes. Si la injusticia revela misterios, esta vida sí que es injusta y entretenida. Injusta y entretenida porque a veces creo que sí nos causa mucho placer el ver que alguien se caiga, el ver el bullying, la burla, la sátira, las manifestaciones de odio que a veces nos hacen ver como divertidas. Y este dolor nos causa entretenimiento, nos causa alegría, lo cual creo que nos está volviendo un tanto insensibles y todo es diversión, todo es entretenimiento. Desde mis ojos blindados vine a reconocer que a veces hay que dar gracias por la injusticia. De otro modo, yo no sería hijo de una mujer como mi madre. Eso es injusto. Yo no merezco tanto. Por cierto, ella está bien. Trato de amparar la luz de su presencia y el calor de su recuerdo. Trato, no siempre lo logro. No soy como el hijo, pero ella está bien. Y eso me basta ante el resto de injusticias de este show doloroso entretenimiento, donde todo tiene que entretener para producir esa absurda permanencia en lo efímero. Creo que todas las estrofas de este poema son verdaderamente contundentes, fuertísimas, son sentencias que en verdad sí nos pegan duro, sí nos invitan a una reflexión y sí nos sitúan en qué estamos haciendo, ¿no? Hasta dónde estamos llevando o qué estamos entendiendo por entretenimiento. Y desde luego la permanencia del efímero, todo es fugaz, todo es efímero, tenemos que estarnos actualizando constantemente porque si no, estamos desactualizados y esto sin duda es la inercia de todos los modelos de la tecnología que existe, ¿no? Que prácticamente todo efímero dura un año desactualizado, lo cual nos provoca una necesidad de consumo. ¿Por qué? Porque tenemos que estar actualizados, tenemos actualizado, pues ya está desactualizado. Casi estar desactualizado es como estar en un estado de ser primitivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que gracias, trataré de divertirme. No tengo cara para ponerme a protestar. Me parece un final contundente. Después de tanta protesta o de tanta sentencia, no se atreve a protestar. Pero existe la protesta, pero no la denuncia, existe la experiencia a través de cómo vivimos, cómo dice en este caso el poeta, toda esta tecnología, toda esta situación efímera que nos vemos totalmente atrapados todo el mundo. Creo que muchos poemas tienen una estructura como de eslogan publicitario, como de sketches publicitarios, que nos refieren mucho a los comerciales, un tanto de los 80, 90, que nos ofrecían una gran oferta, una serie de, ¿cómo podemos decir?, de placeres, de comodidades, pero que en ese placer también está diciendo, o no nos está diciendo, pero está implícito la dependencia y la necesidad de consumir, ¿no? Una especie como de adoctrinamiento hacia el consumo de ellos. Y creo que un poema que refleja esto que estoy planteando, pues es este que tiene por título Timber Calcetines, ¿no? Que desde lo que ya puede ser inusual o que ya no tiene ningún sentido, siempre se encuentra una forma para repararlo, ¿no? Pero para repararlo consumiendo, ¿no?
Por ejemplo, dice, ingresa a www.twittercafetinos.com, regístrate, sube tu foto, medias, talla, tejido, porcentaje de algodón, estados deslizantes o antideslizantes, preferencias de lavado y hazlo a tu estilo, normal, casual o deportivo. Aquella media solitaria que se sienta afín con tus características podrá hacer más contigo y los soledades terminarán. Entonces volverás a saltar en castillos inflables, volverás a pisar tableros de twister, volverás a estar en las jornadas eróticas de ciertos tipos de personas que no se quitan las medias para hacer el amor, pero mejor volverás a tomar una bolita con tu pareja en el fondo de un cajón. O sea, vemos en esto todo el crecimiento que nos hace un producto y que nosotros lo creemos real, no lo damos por verdadero, y pues prácticamente es una cosa que no la garantiza, ¿no? Nunca el sistema nos garantiza que podamos hacer el medio que le hace falta a la otra parte de la pierna. Además aparece con una nota legal. Estas notas legales que a veces cuando compramos algo no leemos y pues ahí estamos perdiendo muchos beneficios, ¿no? Incluso nos ponemos a merced de la empresa que hace esta nota legal, entonces sí caen esos riesgos, por lo cual me parece pertinente leer esta nota legal. Las dos medias no tienen que ser idénticas, pero sí afines. Hay personas con espíritu libre que prefieren caminar con medias desiguales. También hay personas con espíritu de medias que se sienten incompletas para caminar sin pareja. Aclaramos que Tinder Calcetines es una plataforma solo para medias. Entonces, en este sentido, creo que no sé si has parecido, prácticamente si has sido víctima de estos avisos legales, de estas compras que uno de repente no lee las letras chiquitas y que terminan por anular toda, digamos, toda garantía del consumo de algún tipo de producto o de aplicación. Otro poema que me parece verdaderamente relevante, sobre todo porque toca toda nuestra Latinoamérica, es: ya conoces lo nuevo de Monopoly, todos ubicamos este juego, y aquí sin duda hay una crítica al clasismo, a las clases sociales que existen en nuestra Latinoamérica, a lo que pueden acceder las clases bajas, a lo que tienen derecho a acceder las clases bajas, a lo que pueden acceder las clases medias, pero que nunca van a poder acceder a lo que acceden las clases europeas, ¿no? Entonces nosotros siempre tenemos una limitante en el ofrecimiento de un producto, siempre estamos rezagados en lo que quizá el mismo producto le ofrece a un consumidor europeo o asiático, y que de alguna manera sí muestra una especie como de discriminación. Así lo sentí yo, Alejandro. Sí, bueno. Sí. Bueno, ya. Una especie de discriminación a los que somos latinoamericanos. Voy a leer solamente un fragmento porque quisiera tocar otros poemas y también quisiera que Alejandro nos compartiera el detonante, la fuente para que escribieras todos estos tipos de poemas con esta temática, que me parece, como debo decir en un principio, necesaria, actual, y para todo poeta, pues también desde la parte en la cual creamos, pues para mirar otras formas, otros fondos, otras palabras, porque creo que la poesía va incorporando nuevas palabras. Aquí el lenguaje de la tecnología, de las redes sociales, ya es parte de nuestro lenguaje también, ¿no? Digamos que son palabras universales, que ya las utilizamos todos. Entonces la poesía también se va nutriendo de las nuevas palabras que venimos nosotros utilizando, como ahora Google, que ya lo hemos convertido en verbo, ¿no? Vamos a googlear, él googlea, yo googleo, ¿no? O sea, esto quiero decirlo porque también incorpora estas palabras y creo que la poesía, entonces esto lo hace, las renuevas, la haces vigente y la haces actual. Informamos a nuestros distinguidos jugadores que los tableros Monopoly, según Mundista, donde se juega a la clase media,
Los hemos descontinuado por fallas en nuestro sistema, pero multiplicamos la producción de tableros monópolo profundista, que son mucho más entretenidos e impredecibles, recargados con más azar de lo imperfecto y dosis arbitrarias de dinámicas del caos, para que al fin de cada jornada te quede la camisa sudada, la fatiga satisfactoria de que aun cuando la muerte vaya a derrotarte, al menos por un día te has ganado la vida. Una estrofa que realmente me parece contundente, porque volvemos, no puedo zafarme, ¿no? del consumo, y de que cuando tú adquieres una aplicación de recursos no puedes acceder a todos los beneficios porque ya se ha descontinuado en 2 semanas el paquete 2. Más que no Entonces, poder. sí, estamos siendo víctimas de eso, comprando un producto y después no lo cambian por otro que es inferior o que tiene menos, digamos, menos apertura, menos aplicaciones que tú puedes hacer en otros puntos que uno desee. Si que cada vez nos van conduciendo hacia un consumo, hacia una limitación del consumo. Si queremos acceder hacia esa otra aplicación, digamos como lo que pasa con Spotify, que existe el Spotify normal y el premium, pues tienes que volver a pagar. Entonces, por ejemplo, viniendo a la mente, cuando vos decís algo así, poco a poco voy cediendo de todo hasta esa parcial de magnificar. Nosotros, bueno, eso refiere a que el otro Borges le cede todo al Borges escritor para que él pueda hacer su literatura. En ese sentido, creando una analogía, nosotros vamos cediéndole todo, nuestra atención, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro dinero, a esa aplicación que le da, o que nos hacen creer que es lo que le da sentido a nuestra nueva forma, o nuestra moderna o postmoderna forma de vivir. Creo que esa es una de las críticas que se lee casi en todos los poemas, de diferentes formas, los aborda de diferentes maneras, que esto hace que en verdad el lector genere una verdadera reflexión hacia lo que nosotros estamos viviendo y a la dependencia que nosotros estamos teniendo sobre estas nuevas formas de vida a través de las redes sociales o de lo virtual. El androide de Pedro es alguien, ¿no? Volvemos a otro poema de un carácter lúdico, divertido. No sé si Pedro se te haya ocurrido, como que es diga el nombre, o un amigo, por algo, o porque estés aludiendo a Pedro, el apóstol en el que se edifica la iglesia de Cristo. En este caso estaríamos viendo la edificación de los cibernéticos, del nuevo hombre, ¿no? O del nuevo suprahombre, ¿no? Pienso que por ahí existe esa analogía, así lo entendí yo. Y pues Pedro es prácticamente lo prescrito de un androide que ofrece muchas cosas que un ser humano, pero no podemos realizar con la calidad y con la inmediatez y rapidez que Pedro, el androide, sí puede realizar. Me parece verdaderamente brillante porque sigues atacando diferentes puntos de lo tecnológico. Los osos de peluche están en vías de extinción. Y entonces me pregunto a los aquí presentes, ¿qué recordamos de nuestra infancia? ¿Cuál fue el objeto, el juguete, digamos la ropa o el lugar que nos remita a nuestra infancia? Sin duda, todos tenemos algunos. ¿Y qué pasaría que ese objeto que le da memoria a nuestra infancia estuviera en vías de extinción? Pues prácticamente nos está hablando de una cultura, una tradición que se rompe, que se pierda, porque está siendo sustituida por otra cosa, por algo que es virtual, que es visible, pero que es intangible para nosotros, que no podemos poseer, que solo provoca emociones efímeras y ya. No la permanencia del objeto. Un poco me pasa esto, por ejemplo, con el libro impreso, ¿no? El libro impreso uno lo toca, acabo de tomar este libro de Show de Dolores y Entretenimiento, lo palpo, veo la portada, me encanta el olor a papel, y entonces la lectura me remite al olor del papel, al objeto, al ver la página y al dejarme viajar por los versos. Cuando uno lee en dispositivos,
tiene una aplicación aquí, otra aplicación allá, otra aplicación allá, y no puede leer fragmentos largos. ¿Por qué? Porque las pantallas pueden ser muy chiquitas o porque la luz lastima los ojos. Entonces todo es verdaderamente como obtenerlo por inercia, pero sin gozo, sin disfrutarlo, sin palparlo, sin poseerlo, ¿no? Es una posesión intangible que solamente es visual y de lo visual es efímero. ¿Me permites leer este poema, por favor, Berta? Y después ya te doy el micrófono, porque no voy a terminar con todo el libro y eso no me va a parecer justo. Pero bueno, los osos de peluche están en vías de extinción. Las camas de los niños tienen cojines, controles, tablets. Cada vez es más difícil encontrar allí un oso. Este es un llamado urgente. Como los niños duran menos tiempo siendo niños, los osos de peluche están en vías de extinción. Ahora que usan internet desde los 2 años y que los videojuegos relegaron a los parques, la infancia pasa más rápido porque lo virtual es más veloz. Cada vez son menos los que habitan, abrazan y duermen con osos de peluche. Se sabe de grupos de cazadores furtivos que desuellan a los osos antes de que lleguen a las jugueterías y venden el peluche en el mercado negro de forros para inodoros. La red se extiende. Las narices, ojos y demás piezas de plástico son fundidas y convertidas en teléfonos celulares que se comercializan en centros penitenciarios. Como si esto fuera poco, el algodón de su relleno es distribuido clandestinamente junto a las jeringas que usan los heroinómanos que abandonan su rehabilitación. Esto se supo gracias al seguimiento hecho al oso que protagonizó la película Ted, el cual se encuentra en condiciones lamentables en los basureros de las calles de Boston. Lo más preocupante de esta extinción es que nadie parece importarle. Existen organizaciones proteccionistas para las ballenas, los rinocerontes, las tortugas, los osos de anteojos y hasta los perros callejeros, mientras los osos de peluche quedan a merced de los traficantes. Si vas por ahí y por descuido matas a una ballena, o rasguñas una aleta de tiburón, o ahorcas a una tortuga con un pitillo, o anotas un número telefónico en el cuerno de un rinoceronte, ¡zas! Los organizadores ecologistas no tardan en aparecer, pero si pateas con desprecio un oso de felpa, no pasa nada. Los activistas deben entrar. Según las estadísticas, los osos pardos atacan a 37 personas por año, los osos pardas atacan a 15, los osos grises a 9, los osos polares a 4, los osos de antojos casi no atacan, pero tenían feo. En cambio, los osos de peluche no han atacado a nadie, y miles de humanos los han dejado viciados sin que los osos les hayan causado agresión. En ese sentido, este poema creo que adquiere una forma como documental, lo que muchos poetas llaman el poema documental, el poema que se nutre de estadísticas reales, que se nutre de una investigación y que esa investigación es traída al contexto, en este caso del poeta y del lector, donde si bien está haciendo una crítica a que estos niños ya no tienen de peluche, sino tablets, videojuegos, a los 2 años están en el internet y abandonan este objeto material, también creo que hay una crítica muy fuerte a estos grupos, por ejemplo de Greenpeace. Me parece que el poema termina ahí con una especie de crítica a Greenpeace, donde a veces se ponen a defender cosas que pueden parecer un poco en lo absurdo. Y eso no, por eso no quiero decir que no sé, que sea malo que hagan la defensa de esos animales, pero a veces creo que sí se da más atención, importancia, relevancia a la protección de los osos que a lo que está pasando con los niños que han sido víctimas de las guerrillas latinoamericanas, con el hambre que está en casi todo el continente americano, en África, y por qué no sé, también en muchos lugares de Estados Unidos donde hay un alto porcentaje de mendigos también. Entonces creo que nos invita un poco a la reflexión, donde creo que el valor al ser humano está siendo desplazado por organizaciones que
creo yo, en muchos momentos buscan más un espectáculo político, social y bien correcto que buscar una necesidad verdaderamente humana. Por momentos siento que puede ser, por momentos, no quiero decir que siempre, que quede muy claro, puede estar un poco hipócrita o un poco con intenciones de generar posicionamientos políticos. No quiero hablar de esta niña Greta que viaja para todos lados y no sé quién le paga los yates y todo esto, pero bueno, me llevas a pensar en esta persona y en otras que hacen lo mismo, ¿no? He leído solamente un fragmento porque viene otra parte que me pareció verdaderamente súper divertida. Confieso que me divertí muchísimo con este poema, que son los emputuositos, una palabra compuesta, los emputuositos. Y el lector, los que nos están viendo a través de las redes sociales, el público, dirá, ¿qué son los emputuositos? No son los hitos cariñositos de los años 80. Estos emputuositos, dice el poeta, estás enojado o enojada con alguien con quien no quieres estar enojado, pero si quieres que sepa de tu enfado. Eso es lo que los psicólogos de internet llaman la rabia tierna. Si se comieron la cereza de tu postre, si prometieron llamarte y no lo hicieron, si te dijeron que iban por cigarrillos y jamás volvieron, ya no tienes que recurrir a los impulsos ni a los muñecos de vudú. Envía un emposito. Bueno, me parece muy divertido, muy lógico. Un emposito. El oso de peluche con cara de diputado, que al apretarle la panza dice todo por ti. Creo que estamos acostumbrándonos, y sobre todo las generaciones que vienen atrás de nosotros, a que un meme, a que una inteligencia artificial diga, haga, incluso piense y sienta por nosotros. Eso sí me parece algo verdaderamente tristísimo, que ya ni siquiera tengamos esa facultad de expresarnos de una forma natural, sino que busquemos estas discusiones para que lo hagan. Entonces, pues esto efectivamente sí tiene sentido. ¿Por qué este libro se llama Show de Doloroso? Pues claro que causa dolor esto. Ver cómo nos vamos desprendiendo de todo, del ser de todos nosotros, para un entretenimiento, porque al final de cuentas, las redes sociales que son entretenimiento. Por último, tocaré algunos poemas porque creo que me gustaría hacer un par de preguntas a Alejandro y que nos hablar un poquito más de cómo son sus poemas. El último del cual leí algunos fragmentos de ese poema, Díaz King Kong. El otro día vi que a un hombre lo apresaban por golpear a una mujer, mientras su mujer lloraba para que no se lo llevaran. Ella trató de veces a los policías y carrocentes que la ayudaron. Supe que en la estación de policía, la mujer coqueteó con el comandante. Él la hizo pasar a su oficina. Luego los dos salieron sonrientes y él ordenó liberar al detenido. Los policías rieron y obedecieron. Supongo que en la noche, la mujer con hematomas en pómulos y boca besó las heridas que esas veces le hicieron corazón. Entonces pensé en tantas fotos felices que suben algunas parejas a Facebook. Tal vez saliendo de cine, de paseo, nunca de una estación de policía. Y claro, me acordé de King Kong, esa bestia de corazón noble en el Empire State, mientras en la azotea una rubia llora. En días como estos, creo que la tierra está llena de gente inmunda, mucho más feliz que yo. Y desde luego, yo me pregunto, en los perfiles de Facebook siempre ponemos nuestra mejor foto, ¿no? Incluso existe este chiste, ¿no? De que salimos maravillosos las fotos de Facebook, pero no nuestras fotografías del carnet de identidad o de la licencia, ¿no? Entonces,
siempre buscamos los mejores ángulos, las mejores formas, siempre queremos transmitir una vida feliz, una vida que quizás es simulada. Creo que estas redes sociales nos están llevando también a la simulación, a la especulación, al hacer las cosas comunes grandilocuentes, y las grandilocuentes a veces terribles o desdichadas, según sea la intención del que usa la aplicación. Ante este sentido, pues vivimos, creo, también en un momento de falsedad, donde la falsedad la estamos normalizando, donde mucha gente cree que lo que sucede en las redes sociales es verdad, es real, y nunca cuestionamos todo el trasfondo que existe detrás de esa fotografía, o lo que hay atrás, o la intención que busca el que maneja esa red social hacia nosotros. En este sentido, creo que muchos de los temas versan sobre estos temas, sobre diferentes formas, como ya lo he repetido, de la tecnología y de la dependencia, de lo que nos roban este tipo de redes. Y quiero ratificar, sí siento que es una antipoesía, pero no es la antipoesía del hombre imaginario de Nicanor Parra, ¿no? Es la antipoesía del hombre que es desprendido de sus facultades mentales, sensoriales, espirituales, artísticas, para entregarlas a otro ser imaginario, virtual, que nos va robando todo, que le vamos entregando todo. Y eso me parece que es verdaderamente real, contundente, y que tú, Alejandro, en todos estos poemas lo has dicho de una manera divertida, pero no carente de crítica, de crueldad, de desilusión por momentos y de una honestidad verdaderamente apreciable. Por lo cual, yo confieso desde toda mi honestidad que el libro me ha encantado, que me ha reflexionado, que creo que los poetas nos invitan a tocar un poco más esos temas, más desde la sociología y no tanto desde la experiencia, sino más de lo que estamos viviendo y de lo que podemos vivir en el futuro, y por qué no hacer un ser, si es que así lo desea el lector, un ser de resistencia y no ser tan adepto o adicto a este tipo de tecnologías. Así lo entiendo tu libro con esa invitación. Y bueno, en ese sentido, querido, aprecio, valoro y me ha gustado mucho este libro, y creo que es un libro que va a trascender por muchos años, aunque si bien los temas que tocas son efímeros, la intención de estas compañías que van a seguir por mucho tiempo, ¿no? Entonces esto nos invita a reflexionar a lo que el futuro nos viene y a las precauciones, si queremos proteger nuestra identidad, cómo defendernos o cómo ser resistencia ante ello. Creo que hoy la resistencia está en no depender tanto de ellos y ser más autosuficiente desde lo mental, espiritual y desde lo físico. Entonces, pues felicidades y totalmente maravillado con el show de Doloroso Entretenimiento. Y bueno, paso el micrófono, querido Alejandro, y sí me gustaría hacer una pregunta y que de ahí tú la respondieras, y bueno, ya si tú quieres compartirnos ciertos poemas, de que nos compartieras, te diga cómo dices de dónde nace, porque es evidente, sino por qué lo haces. Bueno, Hugo, muchas gracias por esa lectura tan profunda, tan detenida, por verle las raíces sociológicas, antropológicas y filosóficas a este show de Doloroso Entretenimiento. Me siento muy honrado por la lectura que le hiciste, y bueno, que no se me vaya la noche sin agradecerle, por supuesto, a las personas que nos acompañan aquí, a Hugo por esa lectura, a Pamela, a Javier, a todo el círculo de poesía, a Lee, pues por la oportunidad de presentar Show de Doloroso Entretenimiento en esta librería tan emblemática para América Latina. Entonces, pues me siento muy contento acá. Ahora, ¿qué puedo decir respecto a esto? ¿De dónde surge? Definitivamente sí habían unas raíces antropológicas, sobre todo, que sí tienen mucho que ver con la observación y los análisis que hace Lipovetsky, que hace Byung-Chul Han, pero ante todo quise vestirla de una forma distinta.
cada libro que yo asumo me lleva a una aventura. Para mí cada libro es una experiencia que me lleva a distintos puntos. En este momento, este sería como mi 11º libro. 8 de poesía, 2 novelas y 1 de cuento. Y cada uno me manda a un lugar distinto. No sé, hay como por citar algunos, el álbum Púrpura, que era el hard rock y el glam de los 80, pues me llevó a cómo las canciones de una música aparentemente foránea podían representar un himno para jóvenes de un país tropical, o por ejemplo el señor Notario hace 2 años, pues cómo condenamos a la inexistencia la irrealidad, siendo que la irrealidad es una realidad interna, y bueno, todas las metáforas del poema y todo eso. Entonces me llevó como a buscar en distintos puntos. Este era otro campo, era otra aventura, y en esta aventura yo quería como desempolvar una tradición poética colombiana que en las antologías como que se ha visto muy anulada. Es la tradición del humor. Es una tradición del humor que pues eso viene incluso desde el mismo Cthulhu, desde el mismo Lovecraft trabajó como muchas ironías ahí al respecto. También viene desde Baudelaire, viene desde el siglo de oro español, esas sátiras que se hacían Calderón, Lope y Góngora, por supuesto. Incluso en la poesía, en el poema romano también hay una tradición de humor y de sarcasmo. Ahora, en la poesía colombiana tenemos algunos matices muy importantes en nuestro gran bardo, que fue José Asunción Silva, a finales del siglo XIX, y alguien que sacudió todo en Colombia, que fue el señor Luis Vidales en 1926 con su libro Suenan Timbres, un libro donde no solo dejó el modernismo, no solo dejó la rima, sino que además se acercó al humor y se acercó a lo conversacional y metió también como pequeños sintagmas narrativos dentro del poema, y también tenía poemas epigramáticos, o sea, fue pionero en muchísimas cosas. De ahí en adelante pues vienen otros poetas colombianos que han trabajado eso, no sé, por ejemplo el gran Rómulo Bustos Aguirre, que lo meto como un epígrafe, pues como un homenaje a él, Nelson Romero Guzmán, John Galán Casanova, bueno, varios poetas. Pero lo dejamos perder tanto al punto que solo entendemos por poesía aquello que nos clava un cuchillo y le da 3 vueltas adentro. Yo creo que la poesía debe llevarnos a algún lado, debe conmovernos. O sea, el objetivo de la poesía es conmovernos a algún lado. Y la gran mayoría de veces esa manera de conmover es a través de la queja, a través del lamento, a través de la herida, claro, eso conmueve un montón, pero a través del sarcasmo, de la ironía, también se puede, pero me parece que es muchísimo más complejo. Entonces quería como vestir esa conmoción desde el humor, vestirla de ese modo que el poema también nos sirva. Sí, es decir, que podamos reflexionar y que podamos conmover, pero que sea ante todo una celebración de que, sea como sea, estamos vivos y estamos en este momento de la historia, ¿no? Que el poema no se quede como en esa gran cadena de lamentos. Entonces, por eso lo quise vestir de esta forma. Yo le comparto todas las clases, yo soy profesor universitario, todas las clases, sea la clase que sea, le inicio con un poema. Y varias veces algunos estudiantes me dicen, no son estudiantes de literatura, son estudiantes de distintas licenciaturas, en inglés, en educación física, en lengua castellana, en sociales, en fin. Muchas veces me dicen, profe, hay poemas y letras. Todos los poemas son para que nos cortemos las venas. Y yo le digo, no, por supuesto que no, pero pero el 90% de la historia de la poesía que conocemos viene de esa herida, porque se produce como en los cánones de la poesía china, porque se pierde el equilibrio entre el yo interno y el universo, y el mundo, el afuera. Ahí es cuando se produce el poema. Pero ¿por qué esa denuncia, ese rompimiento, no lo podemos cantar en acordes mayores?
porque tiene que ser siempre en acordes menores, porque todo tiene que ser un plus, porque no podemos hacer eso de una manera mucho más, cambiarle una estructura musical, hacerlo en un tono mayor. Entonces, para eso me valí de la publicidad. Le di a los poemas un entorno publicitario, le di un tono publicitario, un tono que lo hacía aún más sarcástico, ¿no? Un tono de comercial de televisión, o de cuña de radio, o de comercial de televentas, o de documental, o de, bueno, distintos tonos que no son muy manejados en la poesía, pero traté de incluirlos ahí. Yo creo mucho en Pierre Jean-Jacques, cuando es uno de mis poetas angulares favoritos, de los que más amo, y que fue un poeta tradicional, que se mantuvo tradicional durante el surrealismo, contemporáneo de los surrealistas. Dice que el poeta inaugura una forma. Me parece que a veces lo que se espera de un poeta es que diga cosas bonitas. Y yo creo que eso no es lo que debe hacer un poeta. Un poeta, me parece que cuando leo a Nicanor Parra, cuando leo a Vicente Huidobro, cuando leo a José Asunción Silva, o a César Vallejo, yo lo que veo es que están creando una estética en la que cabe su visión del mundo. Entonces el poeta, más allá de decir una cosa bonita, me parece que tiene la responsabilidad de crear una estética. Una estética que conmueva, ¿no? Que lleve a otro a moverse, porque si la estética solo conmueve al poeta, pues no hay un poema. El poema se termina de construir cuando conmueve al lector. Entonces, en ese orden de ideas me valí de la publicidad. Mi pregrado es de publicidad, yo soy publicista, trabajé 12 años como creativo publicitario en agencias en Colombia y en Argentina. Entonces, eso era lo que yo hacía, comerciales de televisión, pues, pero no con ese tono. A mí me tocaba súper serio, pañales Win, perdón, no se pueden decir marcas, pañales, antigripales, bebidas gaseosas, cigarrillos, lo que sea. Pero entonces había unos espacios de divertimento en que a mí me gustaba como escribir de otro modo. Obviamente el cliente no me lo iba a apoyar, pero pues tenía como esa libertad y como que recobré esa sensación para nutrir este poemario, para nutrir este show. No fue algo deliberado, de repente empezó a salir un poema así, otro poema así, otro poema así, y dije, aquí puede haber una beta. Ahora, ¿de dónde surge eso? Yo realmente escribo en mi agenda totalmente libre. Ya después de que reescribo, que miro, que reviso, después de 2, 3, 4 años, y miro qué sirve y qué no sirve, me encuentro con ciertas cosas. Este libro, por ejemplo, está dividido en dos partes, ¿no? Una pues, es el show de doloroso entretenimiento, y después hay una parte que se llama bonus tracks, que son 5 o 6 poemas. Bueno, ya les digo sacando 1, 2, 3, 4, 5 poemas que fueron publicados en otros libros. ¿Por qué los puse acá? Porque fueron una semilla para esto, porque eran poemas de humor que estaban explorando esta forma, pero que yo en su momento no lo sabía. Eran poemas que trabajan el humor desde otra perspectiva, desde la perspectiva que les exigía el libro en el que estaban incluidos. Y creo que el que más me influyó fue Publicidad para el afamado Tricófero de Barrio, que está en Almanaque Bristol 1987, que pues es un libro homenaje a Bogotá. Entonces cuando vi ese tono y le di ese tono publicitario, dije, esto podría ser un libro, esto podría ser un tono. Ahora, creo yo que los temas, ahora cuando lo mencionan los temas efímeros, creo que los temas no son efímeros, son los mismos de siempre. Lo que de pronto es efímera es la superficie, es el lenguaje, es lo que llamaría Bachelard la resonancia. Cuando divide el poema entre resonancia y repercusión. Resonancia está el lenguaje, es como esa superficie para lograr una empatía y llegarle a otro, y la repercusión es esa piedra, esa profundidad que nos sacude desde adentro. Entonces, creo que los temas siguen siendo lo mismo. Tinder Calcetines no es más que un poema de amor. Pero ¿cómo hago un poema de amor sin caer en los lugares comunes en los que incurre un poema de amor? Entonces, pues para eso me servía muchísimo la forma. Los osos de peluche están en vía de extinción. Sí, la forma de Greenpeace, hacer esa sátira con los osos de peluche me sirvió mucho. Pero ante todo es una preocupación porque la infancia está pasando muy rápido, porque en este consumismo al niño le exigimos
que deje la niñez cada vez más rápido. ¿Y cómo se lo exigimos? A los 3, 4 años ya está en clubes de violín, está en clases de pintura, o sea, un niño que tiene una jornada desde las 6 de la mañana y termina de hacer tareas a las 8 de la noche todos los días y entre semana, perdón, y en las vacaciones, entonces también tiene una carga de tareas grande porque no hay que dejar que tengan tiempo libre, ¿no? Porque le tenemos miedo al tiempo libre. Si tiene tiempo libre, lo vamos a armar, o sea, no vamos a confiar en él. Y a ese niño le exigimos que deje la niñez más y más rápido y que adquiera un montón de responsabilidades y que ese tiempo libre que tiene para jugar lo pierda. De ahí que un niño prefiera una tablet o un teléfono móvil que un oso de peluche. Mientras que con un oso de peluche puede crear, no sé, lo que la imaginación le dé. Con una tablet o con un teléfono móvil lo que va a hacer es consumir lo que otro ya creo. Está diciendo, hey, el mundo ya está hecho, no necesitamos tu imaginación, no necesitamos que te esfuerces para eso, simplemente mira la pantalla, guarda silencio, que los papás grandes están hablando. Entonces estamos hablando de eso, es una preocupación por esa infancia que pasa tan rápido. Lo de, sí, Monopoly, pues obviamente esa división, ¿no? Esa división entre primer mundo y tercer mundo que se da en nuestro planeta, pues bueno, ¿cómo decía eso desde un sarcasmo, desde el humor, ¿no? Y creo que eso es algo que es como muy natural en el colombiano, pues si ustedes miran las letras de la música salsa, por ejemplo, La Rebelión de Joe Arroyo, que todo el mundo la baila feliz y dices, no le pegue a la negra, o sea, o miran las canciones de diciembre, todo el mundo sale a bailar al Loco Quintero y lo que dice, encontraron a Don Goyo muertecito en el arroyo, o sea, nosotros lo que hacemos es bailar los lamentos. Eso es parte como de esa tradición colombiana, porque desafortunadamente no hemos tenido un solo año de paz desde que se creó la República de Colombia, en 1810, Apatrealo, Boba, centralistas y federalistas, conservadores y liberales, izquierda, derecha, no hemos tenido un día de paz. Siempre somos el enemigo interno. ¿Pero qué hacemos? Queremos seguir vivos y nos inventamos un montón de carnavales y nos inventamos un montón de fiestas y nos inventamos un montón de reinados porque aunque la casa se caiga, hay que seguir bailando. De hecho, hay una canción muy famosa que se llama La Vamos a Tumbar, que la casa se está cayendo, se está quemando y la bailamos. Entonces, creo que una vez escuché que cuando viví en Buenos Aires, que los argentinos decían, los porteños somos un tango andante. Y me pareció lindo. Yo creo que los colombianos somos un lamento que se baila. Y creo que esto es lo que hace el show de Doloroso Entretenimiento. Es doloroso, pero hay que seguir bailando y hay que tener esperanza de algún lado. Entonces la saco más bien de esa forma publicitaria. Y creo que sí, que ahí venía ese show. No sé si cierro ya como con un poema. Aquí tienen preguntas. Bueno, si tenemos tiempo, claro. Bueno, en principio, Pedro Licona dice que bueno, Alejandro Cortés. Qué buen... permíteme. Martí Aruso te felicita por el poema. Mi saludo y cercanía desde Perú, estimado Alejandro Cortés. Gran noche a través de profundos poemas. Fernando Cuestas dice, entretenido y original, felicidades. Y tiene una pregunta. En uno de los poemas, el poeta menciona que es injusto con la mamá haber sido su hijo. ¿Por qué? Bueno, primero, saludos a Pedro Licona, maestro Pedro, qué alegría que esté viendo. Gracias por el saludo. Gracias, Martí, desde Perú. Nos acompaña en todos los festivales de la primavera poética de Lima. Muchísimas gracias, Martí, y por supuesto Fernando, gran poeta que también nos acompaña desde los Trilce de poesía, Trilce en la Luis Ángel. ¿Por qué es injusto? Bueno, para no detenernos mucho en este poema del que ya habló Hugo. En un verso decía que la injusticia
es entretenida. Y la justicia no lo es, la justicia da certidumbres. Entonces creo que esa parte de injusticia que se vive sobre todo en América Latina o en el tercer mundo, llamémoslo así, hace que la vida sea un poco más entretenida, porque no hay una certeza de nada, porque estamos siempre como a la expectativa de si vamos o no a terminar el día. Entonces no hay una certeza de que las cosas siguen y siguen y siguen y siguen igual. Y esa prueba de injusticias, no solo la quise como traerlo, dejar de como interiorizar un poco, porque pues estaba el poema muy desde la denuncia, ¿no? ¿Y cómo lo interiorizaba? Bueno, y en la vida personal, ¿hay una injusticia? O sea, nosotros sí merecemos los hijos que tenemos, sí merecemos los padres que tenemos, sí merecemos los amigos que tenemos, si damos lo suficiente de nosotros. No sé, es una pregunta, yo no estoy asegurando nada porque cada cual verá cómo se le hace. Pero en mi caso, sí lo digo de frente y lo dije en el poema, no, mi mamá no merecía un hijo como yo, merecía algo mejor. Pero pues, es lo que hay, le tocó. Y hago mi mejor esfuerzo, pero hasta ahí voy. Entonces, a mí como entender eso, muchas veces nos quejamos de, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Que nuestros padres, que no sé qué, que no entienden, que... Y puede que hayan causado unas heridas muy, muy grandes en algún momento, pero debemos entender que nadie nace con un manual, ¿no? Y que los padres están haciendo pues lo mejor que pueden con las herramientas que tienen, y no hay una segunda opción. Es decir, ay, con este la embarré, con el otro la haré mejor. No, ya pasó. Entonces pues hay que tener como conciencia de eso, y yo ante todo sí me siento muy agradecido por eso dije que más que denuncia, yo vengo a agradecer, yo me siento muy agradecido por por venir de la familia que vengo, por venir del país que vengo, por pertenecer a ese tablero del tercer mundo de Monopoly, porque todas son esas son herramientas que nos constituyen. A veces solo agradecemos aquello que nos dan. Yo creo que muchas veces lo que nos forman es justamente lo que no nos dan. O sea, hay que agradecer también las ausencias, esas espaldas, esas puertas cerradas. Eso nos fortaleció, eso nos dio expectativas de vida. Y eso también hay que decir, papá, gracias por haberte ido a comprar cigarrillos y no volver. Eso también hay que agradecerlo en un momento, porque de alguna forma nos ha constituido, nos ha hecho un poco más fuertes. No estoy hablando de mi papá, ¿no? Después Fernando va a pensar que sí, no. Estoy hablando como de cosas generales, pero las ausencias también nos constituyen, también somos pues lo que perdimos, ¿no? Como lo dice Los Amores Perros, Alejandro, ¿cómo se llama el director? Iñárritu. Sí, González Iñárritu, exactamente. ¿Tenemos más preguntas? Ari Uriel dice, saludos desde Chiapas al admirado poeta Alejandro Cortés, qué alegría que él y su obra llegue a México. Ay, muchas gracias. Conocí hace 2 semanas como una delegación de poetas chiapanecos y son muy cálidos, encantadores. Gracias, Ari. Un saludo para ti. Y yo tengo una pregunta. Pamela, por supuesto. Cuando estaba haciendo el flyer, me preguntaba por qué un gato en la portada. Si el poemario veo que es más de tecnología, la mayoría pues pone algo referente al contenido, pues. Un gato se me hace que sí está como arraigado, pero ¿por qué? O sea, ¿tiene un porqué o simplemente porque se vio bonito? Porque también puede pasar. Porque se me hizo bonito. Okay. No. Mira, primero pues cada cual pues hace su interpretación, ¿no? La mía, la del autor, es una interpretación más, como que una interpretación más. Pero a mí me parece que es un poemario tecnológico. O sea, la tecnología es pura superficie, es lo que les hablaba ahora, es pura resonancia. Realmente está hablando de la soledad y del consumismo en este momento del mundo. Y creo que esa soledad y esa devastación hacia los recursos, pues creo que eso se ha trabajado, es un tema trascendental. Y es un tema que se ha trabajado en varias obras. En cuanto al gato fue más un tema tonal, ¿no? Yo quería una portada
Ay, bueno, se me olvidó esto. Agradecimientos, por supuesto, también a Escarabajo Editorial, que me ha apoyado un montón, así en una casa editorial fundamental, gracias a Eduardo Bechara, a Andrés Mejía y, por supuesto, a la gran artista Melissa Álvarez, que hizo esta portada. Yo le conté a Melissa de qué se trataba el libro, a la diseñadora, le mandé unas referencias. Quería una portada blanca, algo muy limpio, una criatura que fuera como bufonesca, y ya, porque el tono para mí era una sátira, era una criatura bufonesca, eso fue todo. Le mandé unas referencias, el poemario del vocalista de Smashing Pumpkins, me gustó como esa referencia de portada, y ella dijo que lo voy a trabajar de otra manera, voy a ilustrar no sé qué, en fin, y me mandó esta propuesta con un gato, pero no es cualquier gato, ¿no? Se ve como que es un gato pícaro, es un gato juguetón, es un gato como que me vas a querer pero te voy a joder, algo así como que transmite la mirada. Entonces creo que transmitió eso. Al comienzo pues tenía una copa de vino, se la cambiamos por una manzana, que me pareció un poco más, como menos evidente, ¿no? Porque el vino ya era como demasiado bohemio, se iba como por otro lado. Entonces me pareció divertido esto. Además yo tengo una afinidad tremenda con los gatos. La foto de contraportada de la antología de lo que queda entre las manos fue con Sheldon, con mi gatito. Entonces yo no sé si ella vio eso y lo hizo relacionada con gatos. Algunos piensan que esto es mi gato, ¿no? Que Sheldon, creo que él también lo piensa porque él hizo una inspección de calidad de este libro. Entonces pues me gusta más esa definición. Pero fue algo como tonal, ¿no? Muchas veces, y eso es algo como que también prima mucho, sobre todo en los poetas. Cuando unimos un libro, cuando unimos poemas en un libro, no siempre es por el tema, porque al final el tema no es tan relevante, o la mayoría de poemas ni siquiera tienen tema. En mi caso lo hago más como por el tono. ¿Cuál es y el tono entendido como lo definía Anton Chekhov, el estado de ánimo de ese escrito? Este tono es por aquí o este tono es por allá. Entonces sería como más una referencia tonal, más sería por ese lado. Ay, ahora que hablabas de Pedro, me encantó lo que dijiste. Yo creo que voy a decir eso siempre. No, Pedro, ese robot, ese androide, pues viene de San Pedro, que es el primer eslabón de la iglesia y es un alter ego de... No, la verdad no. Pedro es mi primer nombre, pero me gusta mucho más tu definición. Eso sería. ¿Alguna...? Bueno, cerramos con un poema, ¿te parece? Cerremos con... Bueno, ya que hicimos... una cosa más de este libro. Comienza como un poco más, no sé, el recorrido tonal que le hice. Les voy a confesar algo. Cuando yo organizo, para mí es muy importante el índice y el orden que tienen los poemas en un libro. Para muchos poetas no. Ay, pero ¿para qué? Si el lector lo abre en cualquier lado. Bueno, eso es problema del lector. Pero el problema mío es que estén en el orden que yo sugiero en su lectura. Entonces yo los cuadro tal cual como, eso sí me viene en la música, como si cuadrara las canciones en un concierto. ¿Con cuál abro? Tengo que abrir como con un hit o algo así, después voy a las baladas, después me voy volviendo un poco más experimental y voy cerrando como con algo más, como para terminar eufórico, ¿no? Como más o menos esa sería como la forma en que yo cuadraría mi setlist en los poemas. Y entonces, sí, es un tema más tonal y comienzo con algo un poco más reflexivo, pero que va insinuando el humor, luego entra Monopoly y ya empieza mucho más gracioso y empieza Tinder calcetines, bla, 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 bla. Pero cuando llega Díaz King Kong, empieza la ironía, ahí empieza el sarcasmo, ahí empieza a volverse un poco el libro, ¿no? Allá ese sarcasmo no es divertido, es un poco, no sé, como un poco fuerte, incluso llega a ser un poco chocante. Ya después, no sé, como en Zapatos Informales para Dama, empieza otra vez a tranquilizar el tono y a recuperar ese tono, o a intentar recuperar ese tono inicial, hasta que termina con Colabórenme con la salida.
Y bueno, para cerrar este recital, voy a leer ese poema. Colabórenme con la salida. No me gusta la gente que no saluda, ni la gente que se despide llena de certeza, como si supiera cuándo será la última vez. Las despedidas no se anuncian con palabras, se anuncian con ausencias. Cuando te das cuenta, la última vez ya pasó, tú sigues en presente y las despedidas se conjugan solas en pasado. Despedirse con certeza incluye el no regreso. Es posible que después de estos textos, hola, no me gusta la gente que no saluda, ni la gente que se despide llena de certeza, como si supiera cuándo será la última vez. Las despedidas no se anuncian con palabras, se anuncian con ausencias. Cuando te das cuenta, la última vez ya pasó, tú sigues en presente y las despedidas se conjugan solas en pasado. Despedirse con certeza incluye el no regreso. Es posible que después de estos textos algún lector no quiera volver por acá. Sin embargo, un adiós contiene vacilaciones que nos mueven la mano de un lado a otro. Prefiero entonces una mirada ausente, de esas que se quedan pensando si aquí hubo o no poesía, o una risa burlona, como la que le daría Luis Vidales a quien afirme que lo poético se pierde con el humor, o un apretón de manos que se trague las palabras porque un poema satírico nos ha dejado expuestos, o un megáfono terciado muy cerca del pecho que pida cortésmente: por favor, colabórenme con la salida. Muchas gracias.